diga tos, pero por ahí que la tos, o sea, llegaba a tener flema con algún tipo de coloración media rojiza, ¿no? Media marrón. Entonces, eso ya es considerado una neumonía. ¿Okay? Entonces, una vez que la parte clínica nosotros ya tengamos los posibles síntomas, ¿no? del paciente, empezamos a solicitar algo importante. ¿Cuál es la prueba importante en este caso? Ustedes como médicos, de hecho, la prueba directa no va a ser esta, no va a ser microbiología como tal, ¿okay? Sino cuál va a ser su ayuda. ¿Cultivo? Sput. Hay algo más. Lo que primero tienen que ver en un paciente con posible TB es qué tanto daño hay. Entonces, ¿qué hacen? ¿Radiografía? ¿Qué solicitan? Radiografía. Muy bien, radiografía. Entonces, en imagenología nosotros vamos a solicitar radiografía, ¿no? Y en el caso del laboratorio, también se llega a solicitar una muestra. ¿Qué muestra se llega a solicitar para tuberculosis? Sput. Y lamentablemente aquí hay que considerar mucho la muestra. ¿Por qué? Hay pacientes que te van a entregar una muestra que solo es saliva. ¿Y esa muestra es aceptada? No, porque se supone tiene que venir, ¿no? de obviamente la parte baja del sistema respiratorio, y la saliva obviamente no es parte, ¿no? Entonces, la muestra aquí va a tener que ser sput, ¿ok? Y una vez que realicemos esta toma de muestra, se manda al laboratorio, ¿ok? Y esta prueba de esputo, lo que hacen normalmente con esta muestra es generar algo llamado baciloscopía. ¿Qué es una baciloscopía? Es un proceso en donde utilizas una tinción. ¿Cuál es la tinción para micobacterias? Entonces, en este proceso, en esta baciloscopía, lo que se hace es generar un conteo de los bacilos que se encuentran en esa muestra de esputo. Entonces, como uno no los puede contar así transparentes, yo tengo que utilizar números. En este caso lo tengo que tener con 100 litros. Y empiezo a contabilizar, ¿no? Tenemos que empezar a observar como más o menos unos 100 campos. O sea, lo que ustedes observan ahí, que es un circulito en su microscopio, ¿no? Tenemos que buscar 100 campos y empezar a contabilizar si hay bacilos hacia alcohol resistente. ¿Sí? Eso es lo que hace su laboratorio, ¿ya? Entonces, si tenemos un campo, ¿cómo me doy cuenta de que hay una bacteria hacia alcohol resistente? ¿Qué color debería tener? Roja, rosada, azul, púrpura. ¿Cuál es el colorante específico aquí para la luna 100? Es la fucsina. Entonces el color que va a adquirir el microorganismo es ya. Por otro lado, todo lo que ven acá que es azulito, ¿no? Es básicamente lo que no es ácido alcohol resistente, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que van a recibir ustedes el resultado? Ustedes van a tener como resultado un número, o incluso van a tener cruces, ¿ok? Obviamente que si tengo una cruz o 3 cruces va a ser totalmente distinta, ¿no? Pero también les van a decir una cruz bar, ¿no? O al revés. Entonces, bar 3 cruces o bar una cruz significa la cantidad que yo he encontrado de ¿qué? ¿Qué será bar? Lo que tiene bacilos. Bacilos, ¿qué más? Hacia alcohol resistente. ¿Ok? Entonces, ahí te mencionan, ¿no? Que hay unas cositas extras. Baciloscopía 3 cruces o normalmente bar 3 cruces. ¿Ok? Por acá también te mencionan más o menos cómo es que van a llegar a encontrar o cómo vamos a poder llegar a ese resultado. Como les mencionaba, los laboratorios lo que hacen es contabilizar en el microscopio. Mientras más cantidad cuenten por campo, más cruces le vas a poner. Mientras menos cuentes, a veces llegará a ser negativo toda tu muestra, o en este caso, por ahí uno que otro bacilo vamos a encontrar y se le va a reportar con un número. ¿Ok? Entonces, esto es una metodología de diagnóstico confirmatorio o presuntivo. Confirmatorio.
¿Las tinciones son confirmatorias? No, son presuntivas. Pero lo más probable es que sea Mycobacterium, solo que todavía no estamos llegando al nombre y apellido. Solo estamos viendo que hay bacilos ácido alcohol resistentes en la muestra. Sin embargo, ya se empieza un tratamiento, ¿no? Y en este caso el tratamiento empírico viene a ser pues los fármacos de primera línea para TB, ya que se toman día a día, o sea, es constante, creo que por 3 o 6 meses más o menos, ¿no? Depende de qué tanta cantidad tengas. ¿Ok? Entonces, después de eso, ¿no? Después de realizar un diagnóstico presuntivo, también podríamos empezar con el diagnóstico confirmatorio. Y aquí sí utilizamos un agar, ¿no? Entonces, ¿qué agar es útil para Mycobacterium? Lowenstein-Janssen, muy bien. Entonces, ese Lowenstein-Janssen es este verde que viene acá, ¿ok? Las colonias de Mycobacterium empiezan a crecer ese color como medio color de pan, ¿no? Así se le dice, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tiempo se demora TB en crecer en el medio de Lowenstein-Janssen? ¿Un día, 2 días? ¿Se acuerdan cuánto tiempo se demoraban sus bacterias en crecer? 24 horas. Mycobacterium. 72 horas. Mycobacterium puede demorarse desde 2 semanas hasta incluso 3 meses. Entonces tenemos que seguir dejando en incubación todo este tiempo. Y por eso es de que nosotros no esperamos a un diagnóstico confirmatorio, sino que le tienes que dar su fármaco ¿no? de primera línea hasta llegar a obtener el nombre completo del microorganismo. ¿Se imaginan que yo esperara a que me dieran el diagnóstico confirmatorio? 3 meses después, ¿dónde lo vamos a encontrar a su paciente? ¿Ya? Entonces, hay métodos de control, de hecho, ¿no? ¿Ustedes tienen vacunas contra TB? Sí, la... Sí. ¿Cómo se llama? BCG. La BCG, ¿no? Pero esta BCG se pone, ¿cuándo? Cuando eres niño, adulto, Cuando apenas naces. después de que naces, ¿no? Y es la que justamente te deja esta marquita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te están inyectando acá? Te están inyectando, ¿no? Al microorganismo, ¿correcto? Atenuado normalmente. ¿Y para qué te sirve? ¿Te llegará a proteger contra TB pulmonar? ¿Qué opinan? Si todos nosotros tenemos BCG, ¿creen ustedes que me llegue a proteger contra TB pulmonar? No me llega a proteger contra TB. Entonces, ¿para qué te lo ponen de bebito? Es para que evite, ¿no? las formas graves de TB. En este caso, forma que es una meningitis por TB o una TB miliar, se le dice. ¿Ok? Entonces, solo para esas dos es que nosotros utilizamos esta prevención de la BCG. ¿Qué otra cosa tenemos como prevención? Pues básicamente se empieza a tratar de generar una detección temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de TB nosotros podríamos tener personas con TB activa y con TB latente. Entonces, ¿cómo es una TB activa? Tengo tos, ¿no? Empiezo a tener todos los síntomas, ¿correcto? ¿Y soy infeccioso o no? Sí, Claro, si estoy teniendo todos los síntomas, soy infeccioso. ¿El microorganismo está con todo su metabolismo al 100%? Sí. Entonces vamos a poder tratar de detectarlo por medios de cultivo. Pero en una persona con TB latente, ¿qué creen? ¿Tendrá o no tendrá síntomas? No. Entonces yo puedo tener TB, ¿sí o no? Pero Claro, se si supone, estoy en un lugar endémico. doctora, se supone que el Perú igual es un país endémico en tuberculosis. Entonces, bueno, se asume que la mayoría Claro, la mayoría tiene una TB latente. Pero no activa, o sea, no sabemos porque no tienes el síntoma o sí. Ya, entonces podría ser latente, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, ¿cuándo llegas a pasar de latente a activo? Cuando, por ejemplo, ¿no? Tú tienes la infección, pero está contenida, ¿no? Normalmente un granuloma pequeño por ahí en tu pulmón. Entonces, ¿qué pasa si es que más adelante uno se infecta con VIH? Tenemos disminución del sistema inmunológico y empieza a romperse ese granuloma y el microorganismo empieza a dañar, ¿no? Y es ahí donde tenemos una TB activa. ¿Ok? También podría ser cuando o posterior a una infección bastante fuerte, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que hay personas que sí van a llegar a generar una
una TB activa y obviamente van a ser infectantes, ¿no? Por otro lado, también tenemos exámenes preventivos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si ustedes han conocido a una persona que tiene TB dentro de su hogar, obviamente ustedes están en riesgo, ¿no? Podrían estar siendo personas con TB latente y el hospital normalmente trata tanto a la persona infectada como a la familia. Entonces, en la medida de seguridad tenemos varias cosas, ¿no? Como somos un país endémico, como mencionaban, y ustedes andan, pues, obviamente transportándose de un lado a otro, en un supermercado, en la universidad, ¿no? Están en constante contacto con múltiples personas. Entonces, se menciona de que es preferible tener una medida de seguridad, como por ejemplo una mascarilla, ¿no? Y de hecho esto se usa también en hospitales más que nada, ¿no? ¿Qué más? Ventilación. ¿Se acuerdan que había unas, era como tipo propagandas, ¿no? Que les decía, si están en un bus, traten de abrir las ventanas, ¿no? A pesar que haya frío, porque si es que cerramos todo y empiezan a toser, no sabemos si es que realmente la persona que está tosiendo tiene gripe o tiene TB, ¿no? Limpieza y desinfección de hecho, y también una alimentación saludable. Recuerden que acá el sistema inmunológico va a ser bastante importante, ¿no? ¿Ok? La otra infección es la neumonía adquirida en comunidad, o también considerada como NAC, NAC. ¿Quién es el principal agente que genera neumonía? ¿Okay? Neumonía en este caso de la comunidad. Es una bacteria que es Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? En el anterior estábamos hablando también de bacterias. Recuerden de que ahorita vamos a hablar full bacterias probablemente. Sí, no. Pero que entonces ya saben que normalmente las bacterias suelen ser un 20% de todas las infecciones respiratorias. Pero un 80% viene a ser causado por virus, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Sin embargo, miren, por acá tenemos, ¿no?, agentes importantes que pueden conllevar una NAC, ¿correcto? La NAC o la neumonía adquirida en comunidad podría ser de dos tipos. Podemos tener una NAC típica y una NAC atípica, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que en uno voy a tener todas las sintomatologías de una neumonía y en la otra no. Y en la otra la persona puede estar totalmente normal, ¿no?, hasta que empiece a fallar realmente los pulmones, ¿no? Entonces, en una neumonía, ¿qué tenemos? Crepitantes, ¿no?, sibilantes, fiebre, tos, ¿no? En cambio, una persona con atípica normalmente empieza a generar una fiebre, pero no tan alta, ¿no? Tenemos en este caso, pues, ausencia de tos, normalmente, ausencia de crepitantes. Entonces, uno como que no se da cuenta mucho si es que se llega a tener una neumonía atípica. Y las neumonías atípicas son básicamente generadas por micoplasma, ¿ya? Micoplasma pneumoniae, que es uno de los patógenos más importantes, no sé si lo habrán recordado en teoría. En teoría, micoplasma se supone, ¿no?, debieron haberles mencionado que era una bacteria que no tenía pared celular. Y al no tener pared celular, ¿yo lo puedo teñir? No. Entonces no lo podría llegar a teñir ni observar en microscopio. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo que incluso una neumonía adquirida en comunidad puede ser viral también, ¿no? Ya conocemos al SARS-CoV-2, pero también podría ser fúngica, o sea, por hongos, ¿no? Y esta neumonía fúngica normalmente se da por o en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos. ¿Ok? Entonces, ahí estamos observando un poquito sobre la epidemiología, ¿no? Te mencionan que ha habido bastantes muertes, 99% de muertes por neumonía que se traen niños menores de 5 años en todo el mundo, se producen en los Países Bajos y de medios ingresos, como el nuestro, ¿no? En el caso del periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad, hay que recordar que aquí ingresa un microorganismo y se tiene un tiempo, ¿no?, para poder llegar a generar síntomas. En el caso de una bacteria, ¿no?, o al menos de Streptococcus pneumoniae, miren cuántos días son, es bien poquito, ¿no? A comparación de TB, ¿se acuerdan cuánto se demoraba? 2 semanas. Unas 2 semanas más o menos, a más, ¿no? Micoplasma, que les mencioné que podía generar una NAC atípica, ¿no? De 1 a 4 semanas se demora en el periodo de incubación. ¿Y acá vamos a tener síntomas o no? No, ¿ok? Ahora, virus respiratorio, como por ejemplo SARS-CoV-2 o lo que hemos visto anteriormente, se demoran desde 2 a 7 días, o sea, tampoco es tan rápido,
No es que hoy día te infectes o llegue el virus a tu cuerpo y ya tengas síntomas. No es tan fácil. En el caso del periodo de transmisibilidad, ¿no? Va a depender de qué tanto, dependerá más que nada del paciente, ¿no? El paciente, si es que tiene una correcta, un correcto sistema inmunológico, lo vamos a encontrar, ¿no? Teniendo un periodo de transmisibilidad mucho más corto que aquellas que, por ejemplo, llegan a tener una inmunodepresión, porque en ellos sus síntomas van a durar muchísimo más, ¿ok? Entonces, en el caso de la patogenia, ¿no? Vamos a ir viendo de que acá hay una respuesta inflamatoria bastante importante que puede dañar básicamente o el alveolo pulmonar o el parénquima pulmonar, ¿ok? Entonces, en una neumonía típica, no sé si han visto estas imágenes, miren. En una neumonía típica, si observas una radiografía, normalmente ustedes van a tener una focalización, ¿ok? Así como esta de acá, ¿ok? Se ve el daño básicamente en una zona, ¿ok? Pero cuando hablamos de una neumonía atípica, ya no se está generando el daño en un alveolo como tal, ¿no? Sino se está generando el daño en todo el parénquima o incluso en toda la parte vascular. Entonces se observa el daño como si fueran unas ramitas, ¿no? Esto se le conoce como patrón intersticial, daño como patrón intersticial, ¿ok? Entonces una radiografía de hecho nos puede ayudar un montón, ¿no? ¿Ok? Entonces, como mencioné, lo primero que van a tener que solicitar a un paciente cuando observen que tiene como situación clínica, fiebre, tos, crepitante, disnea, dolor torácico, ¿no? Es solicitarle una radiografía para ver qué tanto es el daño. Si ven un daño focalizado, una neumonía típica. Si ven un daño intersticial, una neumonía típica, ¿no? Entonces, en el caso del laboratorio, lo que vamos a tratar de hacer es detectar al microorganismo. Entonces, ¿qué muestra podrían solicitar aquí? Una neumonía, que es una infección respiratoria alta o baja. Baja. ¿No? Entonces, ¿qué cosa le vas a solicitar a tu paciente como muestra? Saliva, hisopado, esputo, muy bien. Entonces, ahí dice, grandote, miren, cultivo de esputos. Y en este caso, esputo viene a ser la muestra, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, la persona con una neumonía puede tener el patógeno en el esputo, ¿correcto? Pero también podríamos solicitar un hemograma para determinar si es que el paciente empieza a incrementar cierto grupo de leucocitos. ¿Por qué? Los polimorfonucleares están asociados a un tipo de infección, mientras que los monocitos a otro tipo de infección. Entonces, si yo rápidamente quiero más o menos guiarme de qué puede ser, ¿no? Saco un hemograma y en el hemograma te van a dar conteo incluso de leucocitos. Te van a decir neutrófilos, o sea, altos, qué sé yo, ¿no? Entonces, si hay mayor cantidad de neutrófilos, ¿los neutrófilos qué son? ¿Monocitos o polimorfonucleares? Neutrófilos. ¿Monocitos o polimorfonucleares? Polimorfos, son polimorfos. Entonces, todos aquellos polimorfonucleares están asociados más a infecciones bacterianas. Pero si tenemos un incremento de linfocitos o de simplemente monocitos, ¿ok? Empezamos a tener más probabilidad de una infección viral, ¿ok? Recuerden que en inmuno, ¿no? De repente también lo han visto, lo que normalmente se hace es una respuesta inmunitaria. Ante patógenos bacterianos, lo que primero llega a la zona a tratar de eliminarlos suelen ser neutrófilos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a también observar en un hemograma. En un cultivo de esputo, bueno, en el cultivo de esputo se demora, ¿no? Al igual que en un cultivo de tebo, ¿ok? Entonces, nosotros nuevamente no podemos esperar hasta que me den el resultado, ¿ok? Pero con un hemograma yo ya me voy direccionando, porque el hemograma sale en algunas horas nada más, ¿no? Entonces, tú te direccionas. Si es viral, ¿qué puedo hacer? ¿Le puedo dar antibióticos? No. Entonces ahí tú ya descartas cierto tipo de tratamiento. Pero si es que es bacteriano, tú sabes que hay un patógeno que es el más frecuente, siendo una infección bacteriana, ¿no?
Y si te ayudas con imagenología y observas un daño focalizado, tú ya estás hablando de una NAC, pero típica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el microorganismo típico de una NAC? Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa data, también van a tener ustedes, ¿no?, la información en fármaco cuando la lleven, ¿no?, de qué tipo de fármacos es el ideal para este microorganismo. ¿Ok? Pero obviamente se tiene que mandar a hacer algunos de estas pruebas, porque obviamente tenemos que confirmar que efectivamente sea ese patógeno el que estamos pensando, ¿no? ¿Ok? Entonces, un cultivo de esputo es un poco complicado. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué sería complicado el cultivar un esputo y tratar de buscar un Streptococcus pneumoniae. Hay bacterias, ¿de dónde? De toda tu microbiota del tracto respiratorio. Tu tracto respiratorio está lleno de microorganismos. Entonces, si yo saco esputo, probablemente esté lleno de estos microorganismos también. Y va a ser difícil de discernir entre realmente si es que tenemos el estreptococo o no, ¿ok? Pero a veces se hace. De hecho, hay personas que para evitar generar este cultivo de esputo, porque no pueden expectorar, lo que les hacen es generar un lavado bronquialveolar también. Eso es un poquito más, obviamente, invasivo, ¿ok? Pero también tenemos otras ayudas. Miren, PCR. PCR, ¿qué es lo que va a generar? Vamos a buscar el ADN o el ARN del microorganismo, ¿no? Entonces, también podemos utilizar una muestra, que puede ser incluso de esputo, ¿ok? Y generar un PCR para verificar si es que hay, direccionar la búsqueda hasta el Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Control. ¿Qué métodos de control tenemos? ¿Ya? A ver, vamos a ver si es que ustedes tienen esta vacuna. ¿Tienen ustedes la vacuna contra el neumococo? Sí, creo. ¿Sí? Ah, sí. No sabía que tenían 60 años. Influenza, sí, ¿no? En la pero vacuna la del influenza, neumococo, chicos, se llega a poner, ¿no?, en adultos mayores más que nada, ¿ya? Cuando hubo SARS-CoV-2, a todos los abuelitos les dijeron, ¿no?, a mayores de 60, 65 años, les dijeron, bueno, tienes que ponerte esta vacuna porque normalmente pueden haber coinfecciones. Entonces, en un SARS-CoV-2 te dejaba, pues, destruido, ¿no?, inmunológicamente hablando, y también, pues, ¿no?, en la parte de tu sistema respiratorio. Entonces era mucho más fácil que una bacteria ingresara después y generara neumonía. Y el paciente adulto mayor llegaba a morir básicamente por la neumonía bacteriana y ya ni siquiera por SARS-CoV-2. Entonces, en ellos, la prevención fue, ¿no?, el utilizar esta vacuna contra el neumococo, ¿ok? Pero es en adultos mayores. ¿Ustedes tendrán esa prevención? No, ¿ok? Pero sí tenemos la de acá. Influenza. Yo asumo, ¿no? Porque todos los años hay una nueva. Entonces, si no se han puesto este año, no la tienen, ¿no? Ahora, en el caso de que fuese una NAC viral, ¿no?, ustedes me han dicho que no le darían antibióticos. ¿Le darían algo más? ¿Habría otra opción? ¿Qué harían, no? Porque bueno, me han dicho que virus, no le puedo dar nada, entonces ahí lo dejo morir. Tengo que darle soporte, básicamente, ¿no? Tenemos que darle soporte. Si es que el paciente nos llega a una neumonía de un grado bastante alto, es decir, que empieza a tener somnolencia, por ejemplo, o que le falte, ¿no?, un poquito de el hecho de cómo hablar coherentemente. ¿Por qué? Porque en una neumonía, recuerden de que al fallar el sistema respiratorio no hay cómo adquirir oxígeno. Y de nuestro cuerpo, lo que más requiere oxígeno, ¿qué es? El cerebro. Entonces empiezas a tener sueño, ya ni siquiera puedes levantar los ojitos, ¿no? Te hablan y tú estás diciendo otra cosa. Entonces hay confusión también en esta neumonía, ¿ok? Entonces, para el tratamiento, si hablamos de una NAC bacteriana, entonces sí podríamos darle tratamiento antibiótico, pero si hablamos de una viral, tendríamos que tomarlo con pinzas, porque acá no se puede poner un antibiótico, de hecho, ¿no? Pero sí se puede generar una ayuda como soporte, ¿no?, al paciente. ¿Le falta oxigenación? Ok, vamos a ayudarle con eso, ¿no? Es lo que normalmente observaban en los pacientes.
En el caso de algunos factores de riesgo, pues tenemos la edad primero, ¿no? Pero también el estilo de vida, ¿no? El hecho de fumar, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo más importantes, porque mencionan de que el parénquima, y bueno, en realidad todo el tejido pulmonar llega a generar inflamación, ¿ok? Y siempre está inflamado, entonces es mucho más fácil que el microorganismo dañe, ¿ok? Y bueno, hay otras situaciones como por ejemplo la de una previa infección con otras cosas, que ya hemos hablado, ¿no? Por otro lado, una medida de prevención que sí es viable es el lavado de manos. Recuerden acá que virus como SARS-CoV-2 tienen una, ¿cómo se le llama a la membranita que está externamente a este virus? Envoltura, es una envoltura lipídica, ¿ok? Influenza también tiene una envoltura. Entonces, si yo utilizo jabón, ¿no? Por saponificación podría llegar a, ¿no? desestabilizar esta envoltura y el virus podría estar expuesto a cualquier otra cosa ambiental que lo dañe. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de neumonías que no lo tienen que equivocarse con la SNAC, porque la SNAC, ¿qué significa? Que yo me voy a infectar en mi comunidad, o sea, ¿en dónde? En el bus, en mi casa, en el instituto, en la universidad, en el supermercado, en cualquier lado, excepto ¿dónde? En los hospitales, ¿ok? Hay otras neumonías que son intrahospitalarias, y estas intrahospitalarias son incluso mucho más complicadas que las SNAC. ¿Por qué? Muy bien, el patógeno ya ha estado expuesto a tantos antibióticos de la gente que está en el hospital que este patógeno está circulando, pero ya con resistencia a fármacos, ¿no? Entonces llega una persona que está, por ejemplo, hospitalizada y puede llegar a causarle bastante daño y peor aún, el tratamiento es difícil, ¿no? Entonces aquí, miren, para poder considerar a una neumonía como intrahospitalaria, tendríamos recién que tener síntomas de neumonía, ¿ok? A los pacientes que han entrado hace 48 horas atrás, ¿ok? Imagínense, yo hoy ingreso, pero tengo síntomas de neumonía, ese no es una neumonía intrahospitalaria, ¿no? El mismo día que yo ingreso al hospital y me interno, me da síntomas, ¿es una neumonía intrahospitalaria? No, porque todavía no han pasado 48 horas. Recién a las 48 horas en adelante, recién se consideraría como una posible neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Ahora, en el caso de las neumonías intrahospitalarias, son un poquito distintas en el agente causal. ¿Se acuerdan que las más frecuentes eran o Streptococcus pneumoniae o ¿qué más? Mycoplasma, ¿no? Ya, aquí va a depender del hospital, ¿no? Si el hospital, por ejemplo, tiene pseudomonas en su ambiente, Acinetobacter o Staphylococcus incluso pueden llegar a servir para las infecciones intrahospitalarias. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunas situaciones a nivel mundial. Les mencionan acá el patógeno, ¿ok? Y lo que ha generado en este caso como infección. Ejemplo, en el 2023, ¿no? Tenemos a Acinetobacter baumannii, tenemos a Klebsiella pneumoniae y también tenemos a Pseudomonas aeruginosa, los tres primeros, ¿okay? Y si se dan cuenta, tenemos acá NAB, ITS e IT. Intrahospitalariamente, esos microorganismos pueden causar neumonías, ¿no? Que están asociadas a ventilación y infecciones del tracto, infecciones de transmisión sexual o incluso, miren, infecciones del tracto urinario, ¿ya? O asociadas, básicamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, hablando de este periodo de incubación, transmisibilidad y patogenia, también dependerá, como les mencionaba hace rato, del microorganismo, ¿no? Normalmente los microorganismos virales suelen ser más rápidos en cuanto a su periodo de incubación. El periodo de incubación de una bacteria suele ser más gradual, se demorará unas 48 horas, 72 más o menos, ¿no? En el caso del periodo de transmisibilidad, vamos a requerir aquí saber qué tipo de patógeno es, ¿no? Para poder también entender cuánto tiempo tenemos para empezar a dispersar, ¿no? Y la patogenia también dependerá del microorganismo. Hay algunos mucho más agresivos que otros, ¿no? En el caso de la transmisión, miren, tenemos dos tipos también.
Podemos tener una transmisión exógena, ¿no? Es decir, yo toqué algún tipo de superficie con algún fomite, por ejemplo, por ahí que agarré, no sé, pues lo que normalmente pasó en pandemia era que nos íbamos a los supermercados, agarrábamos algún tipo de superficie metálica, ¿no? Y este metal pues podría haber sido tocado por una persona con COVID, entonces nos llegábamos a infectar de manera indirecta, ¿no? Pero también hay otra que se le conoce como endógena, ¿no? En este caso es también por microaspiración, se le dice, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, como les dije, tenemos microbiota, ¿no? Entonces, alguno de nosotros puede ser portador de un Streptococcus pneumoniae, puede ser portador de un Streptococcus pyogenes, ¿no? Entonces, esto hace que muchas personas que lo llegan a tener como portadores, ¿no? Cuando están en un hospital o cuando están con alguna inmunodepresión, lleguen a generar la infección por el patógeno. Se vuelve como que oportunista, ¿no? ¿Ok? Entonces, para esta neumonía intrahospitalaria también va a haber varias cositas. Podemos ayudarnos de radiografías, de tomografías, ¿no? Pero también, en este caso, vamos a necesitar saber qué patógeno es, ¿no? Por lo tanto, pues, el cultivo normalmente me va a ayudar, pero ya les comenté que es un poquito complicado por el hecho de que tiene microbiota. Hemocultivo. ¿Qué cosa significará hemocultivo, chicos? Cultivo de sangre. Es decir, acá al paciente le sacan sangre y esa sangre lo ponen a un medio de cultivo por unos 7 días. En 7 días verifican si es que ha crecido algo. Cada día lo verifican. ¿Ok? Y una vez que crece algo, empezamos a sacar nombre y apellido de ese microorganismo, ¿no? ¿Ok? Ahora, método de control. Bueno, en el caso de intrahospitalarias, el personal de salud que van a hacer ustedes también en hospitales, ¿no? De hecho, tienen que empezar a saber la importancia del lavado de manos, ¿no? Esto es la principal. Pero también mencionan que es importante la limpieza y descontaminación de ambientes, ¿no? En hospital, normalmente es como si el hospital también tuviera un tipo de microbiota. ¿Okay? Siempre van a estar rondando prácticamente los mismos microorganismos y siempre van a encontrar que los pacientes se infectan de prácticamente el mismo patógeno. ¿Okay? Entonces, ya no sé si es que tenemos intrahospitalarias, pero anteriormente nosotros cuando hablábamos de estas infecciones intrahospitalarias, hablábamos de un mapa microbiológico en cada hospital. ¿Es un mapa microbiológico? Bueno, es una lista de microorganismos que normalmente estaban generando infecciones en ese hospital. Y cada hospital tenía un mapa microbiológico diferente. Es como si tuviéramos microbiota. Si cada uno de nosotros fuera un hospital, cada uno tiene una microbiota un poquito distinta, ¿no? Entonces, igualito en un hospital. Entonces, ¿no? En el caso del país, ¿no? Normalmente hacen una vigilancia epidemiológica para detectar infecciones intrahospitalarias. Y también verifican qué tanto están cambiando en cuanto a su perfil antibiótico. ¿Por qué? Porque recuerden acá que ustedes en algún momento de sus vidas, y bueno, prácticamente siempre, ¿no? Ustedes van a dar una terapia empírica, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa si es que yo hace 10 años estudié que, no sé, la amoxicilina solita, ¿no? Funcionaba contra un patógeno en específico? Ahorita, para este año, ya no me funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que estar actualizados con respecto a las resistencias bacterianas. Entonces, yo tengo que cambiar este fármaco por el que realmente me funciona, ¿no? Y es justamente lo que nos ayuda el antibiograma. El antibiograma es un proceso que se hace en el laboratorio. Es un enfrentamiento que se hace con una bacteria y un fármaco. O bueno, varios fármacos en realidad. Cada de esas bolitas blanquitas que ven por ahí es un fármaco distinto, ¿ya? Y lo que ven acá blanquito es la bacteria que ha crecido. Entonces, les pregunto, este de acá, que tiene como que un halo, ¿no? Transparente, ¿qué significará ese halo? ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? ¿Sí hay crecimiento? Acá hay crecimiento y se ve blanquito, ¿no? ¿Pero acá hay crecimiento? No. ¿Y por qué no ha crecido cerca a ese disco? ¿Por qué? El antibiótico, muy bien. Miren, esta es mi placa. Si yo pongo un disco que tiene antibiótico, ¿ok?
Una vez que ese antibiótico se adhiera, que es lo que justamente quería hacer hoy, pero que ustedes han llegado tarde, no sé ni siquiera si lo vamos a poder hacer, ¿no? ¿Qué hace? Empieza a difundir el antibiótico de manera radial, ¿ok? Entonces, vamos a tener, miren, todo esto, imagínense, lleno de antibióticos, ¿ok? Como nosotros hemos puesto en toda la placa la bacteria, si es que es sensible al antibiótico, no va a crecer por acá y más bien va a empezar a crecer todo este lado, lejos del antibiótico. A eso se le conoce como sensibilidad, ¿no?, al antibiótico. Pero si nosotros observamos que aquí está el antibiótico y que la bacteria crece cerquita al antibiótico, ¿qué pasó? Es resistente. Aquí entonces, ¿qué es? Resistente. El de acá, Sensible. sensible y así, ¿no? De hecho, tampoco es tan fácil. Tenemos que medir halos, ¿ok? Y esos halos se tienen que comparar con un estándar normalmente. Pero bueno, eso ya lo trataremos de ver en otra situación, ¿no? ¿Ok? Los últimos dos patógenos es influenza, si no me equivoco, y SARS-CoV-2. ¿Ok? En el caso de influenza y de SARS-CoV-2, pues son virus, ¿no? Entonces, aquí yo puedo cultivar, ¿qué opinan? En el laboratorio no voy a poder cultivar. Con medios inertes no lo puedo cultivar. Entonces, ¿de qué manera puedo saber si es que mi paciente tiene o no tiene influenza o tiene o no tiene SARS-CoV-2? ¿Hisopados? Hisopados, ya. Ya. ¿Cómo se llaman esas pruebas? El hisopado, recuerden, es el proceso por el cual yo saco una muestra. Entonces, ni es la muestra ni es la técnica. Para eso, obviamente, tengo que saber qué cosa genera o cómo ingresa el microorganismo y qué estoy buscando, ¿no? ¿Ok? En el caso de influenza, nosotros vamos a ver que es una enfermedad que cursa con varios síntomas. Síntomas que pueden ser muy parecidos a la gripe, ¿no? Y que incluso pueden ser un poquito más agresivos porque dañan el sistema digestivo, o sea, empezamos a tener como síntomas diarreicos también, ¿no? Obviamente una fiebre, tenemos muchas veces estornudos, tos incluso a veces, ¿no? Entonces, este microorganismo, el que normalmente tiene mayor impacto es el del tipo A, ¿ok? En el caso de influenza. Y en el caso de influenza nosotros vamos a tener dos cositas bastante interesantes. El microorganismo en su envoltura, ¿okay?, tiene dos proteínas bastante importantes que quiero que se las aprendan y que de hecho estaba en la parte teórica, ¿no? Este es el virus, ¿ok? Esta es su envoltura, esta, ¿ok? En la parte externa normalmente van a tener hemaglutinina y también neuraminidasa, ¿ok? La hemaglutinina le sirve para poder detectar a su célula huésped porque es con la que él se une a estas células huésped, es decir, a una célula epitelial respiratoria, por ejemplo, ¿ya? A partir de un receptor, que es el ácido ciálico. Entonces, esta hemaglutinina se une normalmente a un receptor de una célula epitelial, ¿ok?, que suele ser el ácido ciálico. ¿Correcto? Entonces, esta hemaglutinina le va a servir un montón al virus para poder llegar a encontrar a su huésped. Pero la neuraminidasa, ¿qué hace? Después de que él ya entró, de que generó más proteínas y se ensambló, este virus tiene que replicarse, no, pero ya está replicando. Tiene que salir. Para lograr salir, ahí actúa lo que viene a ser la neuraminidasa. ¿Okay? Esa neuraminidasa le va a permitir al virus llegar a salir de su célula huésped, ¿okay? Es como que puede lograr cortar entre todo este tipo de lípidos, porque recuerden que acá necesita una envoltura y la envoltura normalmente la va a obtener a partir de su célula huésped, ¿okay? Entonces, esta influenza normalmente llega a tener estas dos proteínas importantes: hemaglutinina y neuraminidasa, ¿okay? Hemaglutinina y neuraminidasa, si se dan cuenta, tienen dos tipos de letras, ¿no? H de hemaglutinina, N de neuraminidasa. Y hace bastante tiempo tuvimos un brote bastante importante de esta influenza, del tipo específico
típico H1N1. Ahora ya saben por qué el H, por qué el Neurotina, neurominidad. ¿ya? Ahora creo que hay H2N3 y así sucesivamente. Entonces ya van a haber otros tipos de influenza que también llegan a generar situaciones importantes. Aquí está, mira, acá tenemos incluso una hemoglobilina tipo 3, no la actividad de tipo 2, ¿no? ¿Okay? Las otras son de tipo B y de tipo C, que suelen llegar a ser o brotes estacionales